Bueno, gracias por venir. Hemos estado hablando de Jesús en sus diferentes unciones y hablábamos antes de entrar ya a grabar que estábamos enseñando acerca de Jesús porque en Jesús está contenida la riqueza del todo de Dios. Él es el verbo hecho carne y dentro de las unciones diferentes de Jesús está su manifestación. Necesitamos conocer cada unción de Jesús porque de esta manera vamos a ir comprendiendo toda la escritura. Y para poder conocer a Jesús es necesario dividir en cada unción, en cada participación que Jesucristo tiene en esta riqueza, cómo se dividió este verbo para la humanidad y por qué la escritura lo llama de diferentes maneras. Y esto es porque hay una unción diferente en cada una de sus actuaciones, en cada una de sus palabras, en la forma como Él se muestra a la humanidad. Entonces hoy lo vamos a conocer como el sanador. Y hemos estado haciendo una serie de 10 semanas, fue la promesa, pero hemos hablado incluso creo que 3 semanas adicionales. Esta sí será la última, pero se me hacía difícil cortar la serie porque pensaba, y cuando vayamos a orar sanidad, y cuando vayamos a orar iniquidad, necesitamos el cordero, y cuando vayamos a orar sanidad, necesitamos el sanador. Y por eso seguí añadiendo algunas semanas más a la promesa que teníamos y es por eso, porque para poder clamar de algo que está en la escritura tenemos que conocer el autor de esa unción. En este caso vamos a hablar de el sanador y cómo Jesucristo es el único legalmente autorizado para sanar las heridas. Vamos a hablar de Éxodo 11:7 y para ponerlos un poco en contexto, el Señor está hablando o está anunciando la muerte de los primogénitos. Él está declarando una sentencia contra Egipto que tiene a Israel cautivo a causa del pecado. Y dice lo siguiente, Éxodo 11:7. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Cuando el Señor dice, yo voy a pasar con una sentencia por el pueblo de Egipto y los primogénitos de Faraón van a morir, voy a poner una diferencia. Ni siquiera un perro se va a atrever a ladrar a un hijo de Israel, a un hijo de Dios. Para que todo el mundo sepa que esta es la diferencia que yo hago entre los egipcios y los israelitas. ¿Qué está diciendo el Señor? Tienes que vivir de una manera diferente. Yo no puedo vivir esclavizado como están los egipcios, porque Faraón es la cúpula de la esclavitud. Y él era la autoridad máxima de Egipto. Entonces, los que están bajo Faraón están en esclavitud. ¿Qué es esclavitud? Desde el punto de vista espiritual, porque la escritura habla en el libro Apocalipsis que hay un Egipto espiritual y había uno físico. Entonces, Egipto es todo lo que tiene que ver con esclavitud. Droga, alcohol, deudas. La Biblia dice que somos esclavos, siervos del que nos prestó. Entonces todo esto es Egipto, todo esto es Faraón, y el Señor dice, yo voy a hacer una diferencia entre los egipcios, que viven en un sistema de esclavitud, y los israelitas. Quiero que vean que el Señor, o sea, Él hace una diferencia. Así que si usted está viviendo bajo el sistema de Faraón, eso no es Dios, porque Dios dice, yo quiero que exista una diferencia visible. Y tan es así que de manera física, cuando el ángel de la muerte pasó, en Gosén no murió ni uno de los primogénitos del Señor, ni uno de los primogénitos de los israelitas. ¿Quiénes murieron? Los de Egipto, los primogénitos de Faraón. Y así debe ser. Cualquier plaga que toque el país donde tú vives, el lugar donde tú estás, se va a llevar todos los que están en esclavitud, los que están bajo la sentencia, los que están bajo la plaga, pero los hijos de Dios no. Y esto es una promesa de parte de Dios. Pero dice Éxodo 15:26, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Es la primera vez que Dios le habla al pueblo de Israel como sanador. Él se revela así como sanador. Y fíjense que él dice ninguna enfermedad.
de todas las plagas, las 10 plagas que azotaron Egipto, están contenidos todas las cosas que pueden haber para un ser humano. Todos los ídolos de Egipto fueron sometidos a la mano de Dios por estas plagas que el Señor envió. Cada una de ellas tenía un significado diferente, un significado profético de cómo Dios iba atacando todo lo que había. Úlceras, piojos, ranas, sangre, ahí había de todo. Eso fue una masacre desde el punto de vista físico y espiritual. Pero el Señor dice, si tú, es un condicional, si tú oyes, hicieres lo recto, si tú guardas mis mandamientos, ninguna plaga, entonces, después de esto, yo voy a enviar ninguna plaga de las que envié a Egipto, ninguna enfermedad de estas va a tocarte. Entonces, si yo estoy bajo una enfermedad, quiere decir que hay algo que fue transgredido de lo que Dios dejó escrito. Algo fue traspuesto, traspasado. Y ese algo le está dando legalidad a Satanás de traer para mí una enfermedad como las que fueron diseñadas para los egipcios. La enfermedad es una cuestión de desobediencia. Es una cuestión de pecado. Todas las reglas generales tienen una excepción. La única excepción en la escritura donde yo he leído que Jesús los fariseos le preguntan, ¿quién pecó? ¿Sus padres? ¿Él? Para sanar a uno de los que estaba enfermo entre el pueblo. Y el Señor le contesta, no, esta enfermedad es para la gloria de Dios. Hay cosas que Dios hace para su gloria, pero no son iguales a las que vienen por pecado y por desobediencia. Vamos a ver más adelante por qué la enfermedad es una cuestión de desobediencia. Sin embargo, con lo que hemos leído, ya podemos poner un precedente que el Señor dijo, mientras tú obedezcas, pues ninguna enfermedad va a venir. Ninguna es ninguna. Y quiero que comiencen a pensar en enfermedades no curables por la medicina. Hay enfermedades que hoy tienen medicamentos, que los médicos dicen, bueno, esto se puede regular, es una enfermedad para siempre, pero la puedes llevar de esta manera y tienes que aprender a vivir con esta pastilla. Enfermedades mentales como la bipolaridad, la depresión, supuestamente se necesita una medicación, el cáncer, el SIDA y ciertas cosas que supuestamente pueden ser reguladas, y hay otras que el médico dice esto no es conocido o esto no tiene cura o estás en una fase terminal. La escritura dice ninguna enfermedad, subrayen eso, ninguna es ninguna. Amén. Entonces, ¿qué puede enfermarse? Puede enfermarse todo lo que el ser humano es. El libro de Tesalonicenses dice que el ser humano está dividido en 3 partes. Somos espíritu, alma y cuerpo. Y somos de esa manera diseñados. Primero el espíritu, después el alma y después el cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que lo espiritual gobierna el alma y el alma es la que somatiza al cuerpo. Así es la producción de la enfermedad. La enfermedad no se produce en el cuerpo, se produce primero en el espíritu, después en el alma y después en el cuerpo. Cuando algo se manifiesta es porque ya está dentro. Una persona comienza a toser, comienza a tener dolor de garganta, comienza a decir me siento mal, y ya en el momento que pus o materia te salen las amígdalas, pues esto ya estaba dentro de tu organismo antes en tu sistema inmunológico y eso ya fue trabajando cuando eso se manifestó. Lo mismo pasa con todas las enfermedades. Dice que hay una incubación del pecado y ella da a luz la muerte. Entonces algo se incuba y después se manifiesta. Se enferma entonces el espíritu por posesiones demoníacas, por espiritismo, por prácticas ocultistas, porque cuando se hace una práctica ocultista se compromete el espíritu humano. ¿Sí? Esas personas que dicen ser materia, que hacen prácticas ocultistas, pues lo que están utilizando es el espíritu. Ese espíritu se conecta con el espíritu inmundo y lo contamina. Igual cuando la persona no tiene a Cristo, dice la escritura, está muerta, no físicamente, espiritualmente. Y viene a vida cuando recibe el espíritu de vida.
Entonces la persona muerta en el espíritu y que está haciendo prácticas ocultistas, entonces es contaminada. Igual la fornicación. ¿Por qué? Porque la escritura dice que el que se une con una ramera es un espíritu con ella. Y ahí tú comprometes tu parte espiritual. Todo lo que sea espiritual, prácticas espirituales, comprometen tu espíritu. Y ahí entran posesiones demoníacas, porque nos vamos a dar cuenta que la enfermedad también es una cuestión de espíritus. Entonces, lo que sea almático se trata desde el punto de vista del alma, lo que sea espiritual hay que tratarlo desde el punto de vista espiritual, y lo que es del cuerpo, pues habrá que poner una crema, un aceite, un ungüento en la parte tópica. Pero tienes que tener entendimiento de por qué se forman las cosas para poderlas vencer. Entonces, se enferma el espíritu, se enferma el alma. ¿Qué tiene el alma o qué contiene el alma? La mente, la voluntad y las emociones. Dice la escritura que el que adultera no tiene entendimiento porque corrompe su alma. Ese corromper también puede significar corroer. ¿Alguno ha visto alguna vez el hierro cuando le cae agua y se comienza a oxidar? Que el hierro puede brillar en sí mismo porque es un metal, pero cuando se le pone constantemente agua o se deja debajo de algo que gotea, usted se da cuenta que comienza a oxidarse y pierde la capacidad, se corroe. Entonces, esa corrupción es lo que pasa cuando hay adulterio. El alma pierde su esencia. ¿Y la esencia del alma cuál es? Tener voluntad, tener emociones y tener una mente. Esta es la parte del alma. Si yo les digo piensen en un limón, no, el alma no existe, eso no es de Dios, eso es un puro invento de los predicadores. Piensa en un limón, lo ve en su mente, eso está en su alma. No, la mente no existe, ¿dónde ves el limón? Yo no te lo tengo aquí en la mano. Un limón verde brillante, ese es el alma, esa es la mente. Eso se puede enfermar. Y tan es así que todas las enfermedades psiquiátricas, psicológicas, pues, ¿qué tratan? La mente. ¿Sí? Entonces, la mente, cuando el alma está corrompida o corroída, pierde su esencia. Entonces, la mente piensa cosas disparatadas, pensamientos confusos, la mente pierde la capacidad de ordenar el pensamiento, pierde la esencia. ¿Por qué? Porque tal como le pasó al hierro, cuando le cayó agua, pues él perdió su esencia, su brillo, su color, se dañó. Algunas veces llega un momento hasta donde se parte, aun con toda la dureza que ese metal tiene. Cuando se dice que se corroe la voluntad, siempre va a ser de esta manera. Yo quiero decir no y digo sí. Yo quiero decir sí y digo no. Mi voluntad está dañada, está enferma. ¿Alguna vez han visto la adicción al azúcar o a cualquier otra sustancia? Yo digo, no voy a comer más esto o no voy a hacer esto. Y mañana lo vuelvo a hacer o ese mismo día. No le voy a hablar más a esta persona y le vuelvo a hablar. No voy a comprar cosas así o no voy a jugar más caballo, ludopatía, todo, qué sé yo, cualquier cosa que te ate la voluntad. Eso es porque el alma ha perdido la capacidad de decir sí cuando quiere decir sí y de decir no cuando quiere decir no. Por eso la escritura dice que tu sí sea sí y que tu no sea no. Porque a veces no tenemos una voluntad seria, una voluntad firme. Más cuando somos adultos, porque si fuese un niño, ok. Pero una persona adulta que sabe, que entiende que esto no le conviene o que entiende que esto no está bien, ¿por qué no puede tener fuerza de voluntad? Porque la voluntad está enferma, está corroída, está corrompida. Y lo último son las emociones. Una emoción enferma, usted la puede aprender a detectar. ¿Por qué? Cuando se te hablan ciertos temas, ciertas cosas, te produce una explosión de ira o te produce una explosión de amargura. Ciertos temas en ti detonan cosas emocionales desbordadas o tristeza profunda o depresión o se te quita el hambre. ¿Te ha pasado que alguien te toca un tema y se te quitó el hambre? Tenías la comida en la mesa y dices, no me la puedo comer. Eso es una expresión de que esa emoción está ligada a una herida. Te mencionan a fulanita. Uf. Y cuando te mencionan a fulanita,
pues se te pone el corazón en taquicardia. Esa emoción lo que está haciendo es mostrándote que hay una herida. La persona explosiva es una persona herida. Y les voy a dar un tips fuera de la enseñanza de hoy. Cuando tú analices que algo te detona las emociones, ve al fondo de lo que pasó, de cómo ese tema te molesta, ¿por qué? Trata de analizar qué está ligando esa emoción. ¿Han visto esa película que se llama Megamente? No, perdón, ¿cómo se llama la película? Intensamente. Esta película, los que están viendo en cámara, el que no la ha visto tiene que verla. ¿Por qué? Porque es una película creada por psicólogos, por psiquiatras, que te muestran perfectamente bien cómo operan las emociones. Yo la uso para trabajar sanidad interior. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que cuando hay ciertos recuerdos, la protagonista, que es una niña, ella reacciona a ciertas cosas. Y están las emociones, la ira, las emociones de tristeza, las emociones de furia, y así hay una emoción que está ligada al corazón y ligada a los recuerdos. Conocí una persona que se ponía brava cuando le servían la comida de último si estaba en un grupo. Y un día conversando, tuvo la valentía de decirme, es que mi mamá le servía la comida primero a mi hermano mayor. Y cuando yo veo eso, yo me siento bravo. Pero él no lo había analizado, sino hasta que lo fuimos hablando. Y así es cada recuerdo que hay dentro de nuestro subconsciente, que tú no sabes por qué eso te molesta, pero lo que te está diciendo la emoción es, hay una herida detrás. ¿Por qué hablamos de este tipo de cosas? Porque Dios no solamente sana el cáncer, la lepra y las otras cosas que estaban en la escritura, sino que el Señor sana todo lo que el ser humano es. Sana cada parte de ti. Y ahora también está el cuerpo. También el Señor sana el cuerpo. El cuerpo se puede enfermar. ¿Cómo se enferma el cuerpo? Físicamente se comprometen los órganos, que son espirituales y físicos. ¿Por qué decimos eso? Cuando usted lee en la palabra de Dios el corazón y se refiere a algo espiritual, pues está hablando no del que te late en el pecho, sino el corazón espiritual o los ojos espirituales. Los órganos son espirituales y físicos. Entonces se puede enfermar el cuerpo, los órganos por dentro, o bien sea que se somatiza por fuera. Todo esto, espíritu, alma y cuerpo, es lo que el Señor sana. ¿Para qué tengo que conocer todas mis partes profundas para poder orar como conviene? Porque el Señor dice, piden y no reciben porque piden mal. Porque no saben qué pedir, porque no entienden ni lo que están haciendo. Mateo 17:15. El Señor sanó un lunático. Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Algunas traducciones de la palabra lunático también dicen epiléptico y también dice porque le dan ataques. Entonces esto es algo que sin duda alguna era algo espiritual, porque ¿dónde está la epilepsia? ¿Qué tratamos en la epilepsia? ¿Qué significa ser un lunático? Entonces eso era una enfermedad mental. Era algo que no se podía materialmente tratar y Jesús lo sanó. Mateo 17:18, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. Jesús no lo sanó con medicina, lo sanó reprendiendo un demonio. Quiere decir que este demonio era el que, porque el papá le dice, una vez está bien, otra vez está mal, una vez se echaba al fuego, otra vez se echaba al agua, como alguien que está en dos aguas, en dos pensamientos, quizás como una persona bipolar, con manía y depresión, en dos polos, y resulta que el Señor lo que hizo fue reprender el espíritu, el demonio, y lo sacó. Esto es bíblico. Entonces, a veces solamente creemos en la medicina, pero la persona no conoce el principio activo de la medicina y se la toma con fe porque el médico le dijo, tómese esto 3 veces al día y se va a sanar. Y me la tomo. ¿Y por qué no creo en la escritura?
Ah, porque la pastilla la puedo ver. Pero con la misma fe que te tomas eso y crees que eso va a ser como el médico te dijo, porque eso es fe, tomarse una pastilla es fe. Usted no tiene ni idea de qué es eso, ni de cómo lo hicieron, ni cuáles son los efectos. El médico se lo puede decir, pero tómese esto 8 días y usted tiene fe en que en 8 días pues va a ser así. Pero la palabra de Dios ya vamos a ver cómo ella tiene un efecto más eficaz que cualquier medicina. Quería que vieran este ejemplo del lunático porque es algo intangible, pero Jesús lo trató desde el punto de vista espiritual. Reprendió el demonio y lo sanó. Para la medicina, para la ciencia, pues la bipolaridad es un trastorno que no se cura, igual que el narcisismo, igual que la depresión. Estos son trastornos. Supuestamente ya está roto. Eso es mentira. Porque leíamos antes, ninguna enfermedad. Vamos a poner un ejemplo de cómo se comprometen los órganos, ¿sí? Porque cuando vemos que un órgano está afectado desde el punto de vista físico, es porque algo espiritual ha pasado. Traje como ejemplo los oídos, pero antes de explicar los oídos, les voy a dar algunos tips de cómo es. Cuando usted ve que el órgano físico está enfermo, es porque ha habido una práctica de pecado utilizando ese órgano. Por ejemplo, Sansón, él fue creado desde el vientre de su madre, el ángel le dice, tú vas a tener un hijo que va a venir en contra de los filisteos. Él va a ser nazareo y le da la explicación al padre y a la madre. Ahora, cuando Sansón ya tiene edad para decidir y buscar una compañera, él busca una filistea. Y los padres le dicen, hijo, pero no había otra por ahí. Tiene que ser la filistea. Y él, bueno, ella agradó a mis ojos, ella me gusta. Dice la escritura, él la codició. Y después se consiguió una de alto rango, que era Dalila. Otra filistea, pero dice la palabra que Dalila significa ejército de una sola mujer, de un solo soldado, imagínense eso. Y Dalila, sin duda alguna, lo que los filisteos no pudieron hacer con Sansón, Dalila lo hizo con él. Ella lo destruyó, ella lo puso en la bandeja de plata. Pero lo que quiero que vean es que él defendía su posición, ella me gusta, o ella la codició. ¿Con qué se codicia? Con las manos, se codicia con los pies, se codicia con los ojos. ¿Y qué le sacaron los filisteos a Sansón? No le sacaron el lóbulo de la oreja, no le sacaron el corazón, le sacaron los ojos. Entonces el diablo va a hacer eso. Él va a buscar la forma de que tú peques con alguno de tus órganos, que tú hagas algo que Dios dijo no. ¿Para qué? Para tener legalidad de dañar tu cuerpo, de destruir tus órganos. Cáncer de útero, cáncer de próstata, son pecado sexual, cosas que tienen que ver con una práctica donde el Señor te dijo, no, hagas esto de esta manera, pero el diablo te incitó y después de incitarte, te encadenó a la enfermedad. Entonces vamos a ver los oídos acá un momento. Salmo 38, 13. Mas yo, como si fuera sordo, no oigo y soy como mudo que no abre la boca. Como si fuera sordo, pero no era sordo. Pero dice, me comporto como un sordo. Como si fuera mudo, saben que usualmente las personas que tienen afecciones de sordera también desarrollan ser mudos porque no oyen y no pueden repetir. Entonces él dice las dos cosas, o sea, como si fuera sordo no oigo y como si fuera mudo, pues no abro la boca. Salmo 58, 4 dice, veneno tienen como veneno de serpiente, son como el áspid, sordo que cierra su oído. ¿Cómo engañó Satanás a Eva? La engañó por los oídos. ¿Cómo viene la fe? La fe viene por el oír. Los oídos son un órgano espiritual y también un órgano físico. Porque el órgano físico, que es el oído, tiene la capacidad de transformar el contenido que oigo en fe. Si eso hace el oído con las cosas de Dios, ¿qué creen que busca el diablo? Saben que siempre vamos a hablar aquí de cómo él imita todas las cosas de Dios. Entonces, él también utiliza los oídos porque dice, es un veneno de áspid, la serpiente ahí en el oído.
Y ese veneno de áspid, cuando tú le pones atención a eso, a la mentira, al veneno, al mensaje que él trae, te ensordece el oído. Trae incredulidad, temor y produce también posesiones demoníacas. Hebreos 4:7. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestro corazón. Porque el Señor te habla al oído, al corazón. Y el Señor te dice, no, no lo hagas. Lo que le dijo a Israel, si guardas mis mandamientos, si haces como yo te estoy pidiendo que hagas, pues ninguna enfermedad. Pero el Señor nos habla y como no entendemos cómo el mundo espiritual va a terminar siendo algo físico, pues yo le pongo mis oídos al chisme, a la vulgaridad, a las conversaciones que no edifican. ¿Sí? Y pienso que el tener una hora el teléfono pegado al oído, chismeando con la otra, con el otro, hablando mal de este, de aquel, eso no va a afectar. ¿Se acuerdan de una vez que les conté a aquella señora que hacía una comida que era horrible ir a su casa? Que me dolía el estómago cada vez que comía ahí. Pues esta mujer tenía una verborrea en esa boca y era tan difícil escucharla, como yo les di, era más barato y más chévere comer un almuercito de estos en la calle, de los ejecutivos que hacen aquí en Colombia, porque esta señora hablaba mal de todo el mundo y supuestamente ella era para orar, ¿no? Ore, pastora, ore, porque fulanito y el otro le contaba todo lo que todo el mundo hacía. Y yo salía de ahí con un dolor de cabeza horrible, con un dolor de barriga, porque quiero que sepan que mientras más espiritual seas, y más ores y más entendimiento tengas del Señor y más despierto estén tus sentidos espirituales, tus oídos se cansan más rápido, porque el oído comienza a traducir todo lo que oye, lo procesa, todo. Cuando uno está sordo, cuando tiene áspid, pues no importa, tú hablas y hablas y hablas y eso no significa nada, aunque el diablo sí está obrando, pero tú no lo disciernes. Pero cuando el oído se vuelve espiritual, y tú hablas con una persona 2 minutos, 3 minutos, una hora, tú estás traduciendo todo lo que esa persona habla. Y es como si pudiera entender lo que piensa, lo que siente, porque la boca habla lo que el corazón tiene y comienza uno a discernir todo. Y yo soy de las que, una de mis hermanas que vive en Miami se ríe de mí porque yo no le digo en el momento exacto, pero voy anotando como una carpeta aquí y un día le digo, mira, el Señor tenía que decirte esto, 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 porque me dijiste aquel día esto, 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 y le voy explicando y le voy sacando cosas que estaban ahí guardadas en el espíritu de ella o en su corazón, porque uno va desarrollando esa capacidad y te encuentras una persona un minuto y te habló y le puedes dar un consejo espiritual solamente con oírlo 2 minutos. Si los oídos se van volviendo espirituales y uno se cansa, de verdad, cuando ha estado demasiado tiempo escuchando. Pero eso cuando vas desarrollando el oído. Cuando no, tú te puedes sentar 4 horas a reírte en una reunión, a hablar cosas que no tienen sentido y no te importa, porque estás ahí perdiendo el tiempo, pero es porque tienes áspid, que es como un protector del discernimiento. El áspid es como un bloqueo, como una persona sorda, dice literal, del discernimiento. Yo necesito los oídos para discernir. Porque la fe viene por el oír, la incredulidad también, el diablo también es un mensajero, un comunicador social, un periodista. Si el Señor da buenas nuevas y el Evangelio son buenas nuevas, pues el diablo también es un periodista, un comunicador. Y él también tiene un mensaje. Solo que tienes que aprender que ese mensaje va a dar un fruto y además te va a dejar sordo. Y pueden creer que esta señora tenía problemas en los oídos. Delante de Dios que no mienta. Claro, porque estás todo el día hablando mal, escuchando cosas de otro. Eso es Satanás engañándote para ponerte una mordaza. Entonces decíamos que los oídos son espirituales, que cuando se está escuchando constantemente el mensaje demoníaco, el mensaje de áspid, áspid es un veneno, te intoxica. Y aunque tú no te des cuenta, eso que entró por los oídos va a dar fruto. Porque es igual a lo que la escritura dice que la fe produce un fruto. Lo mismo hace el diablo. Él siempre copia todas las cosas de Dios. Entonces vamos a ver Marcos 9:25. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió el espíritu inmundo, diciendo, espíritu mudo y sordo,
yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces, vean cómo las palabras de Jesús, que realmente analicemos todo lo que Jesús dice, todo lo que él habla en los evangelios, analicemos con detalle, porque todo tiene una riqueza impresionante, todo lo que salió de la boca de Jesús. Y entonces él dice, espíritu inmundo, es algo sucio. ¿Cómo adquirió esta persona este espíritu haciendo cosas que Dios dice no? Chisme, queja, calumnia, todo el género de lo que viene por la boca, porque habló con palabras y entra por los oídos. Música, cosas que no edifican, cosas que son inmundas desde el punto de vista espiritual, abominables. Y Jesús le dijo al espíritu, no le puso medicina, no le puso unas gotas en el oído. ¿Sí? Imagínense ya el oído cuando supura un líquido, cuando supura un olor, cuando hay una infección ya a ese nivel físico, imagínense lo que hay en ese oído. El espíritu se llama inmundo, porque es algo abominable. Y entonces el Señor dice, espíritu, este espíritu estaba produciendo la enfermedad. Y el Señor lo sacó, dice, te mando, sal de él y no entres más. Era un demonio. Y no entres más. O sea que ese espíritu entró. ¿Y por dónde creen que entró? Por los oídos. La fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Entonces no es legalismo que la música, que los canales de televisión, que las películas, que los diálogos que ha fabricado Satanás en el abismo, te van a producir una inmundicia, una sordera, te van a quitar incluso el discernimiento para distinguir lo bueno y lo malo. Hay canciones que son muy depresivas, que están ligadas al abismo, porque son canciones que te van a producir en las emociones un daño. Escucha, no sé, esos cantantes de antes, Camilo Sesto, que lloraba por la mamá y el otro, y date cuenta al final del día cómo te sientes. Y me encantaba, les cuento eso. Y mi papá era uno de los que en el libro de la orfandad lo cuento. Él era un hombre extremadamente depresivo y manejaba de una ciudad a otra. Íbamos todas con él en el carro y él iba llorando por José José, por el peluche azul, ya no me acuerdo cómo se llama, el oso azul, algo así. Y lloraba. Y claro, pero por favor no vas a llorar si estás metiéndole a tus oídos pura depresión. Eso es intencional de parte del diablo, aunque suene bien bonito y todo, no. Tienes que analizar después que te reúnes con una persona, después que escuchas algo, una canción, una prédica incluso, siento miedo, siento alegría, siento paz, qué sentimiento, qué emoción me produce lo que escuché hoy. Ese amigo, esa amiga con la que siempre comparto, ¿qué me produce? Porque así voy a empezar a distinguir. Discernir significa distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano. Ahora, mi pregunta es, ¿se puede sanar una persona orando? ¿Qué piensan ustedes? ¿Se puede sanar una persona orando? Vamos a ver, Segunda de Reyes 20, del 1 al 6. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de los caminos que he andado delante de ti y en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro, y antes de que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre, he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y he aquí, yo te sano. ¿Hizo Ezequías algún ungüento? ¿Fue al médico? ¿Se tomó alguna medicina? Estaba enfermo de muerte, lo que podríamos analizar hoy como una enfermedad terminal. Eso es una enfermedad de muerte. No era algo que progresivo en el tiempo iba a ir
quizás empeorando, era algo que se iba a morir. Ordena tu casa ya. Una metástasis, algo así. Y él lloró al Señor y le clamó al Señor. Y dice que el profeta se devuelve porque no había ni terminado de salir de la presencia del palacio, iba por la mitad del patio, y el Señor le dice, he oído. Dios también tiene oídos. Él también oye lo que tú hablas, lo bueno y lo malo. Si tú clamas, eso a Él le agrada, porque la fe agrada a Dios. Y sin fe es imposible agradarlo. Entonces, él sabe, si tú clamas es porque tú crees que Él puede ayudarte. Como aquel leproso que le dijo a Jesús, si tú quieres, puedes limpiarme. Y Él le dijo, quiero y puedo, sé sano. Entonces tú tienes que saber que cuando tú te acercas a Dios, Él puede. Él tiene el poder. La palabra de Dios no es algo que compartimos los domingos porque no tenemos más nada que hacer. Es una riqueza, es una gloria, es algo físico que puede cambiarte la vida. Y Él solamente oró y el Señor lo sanó. Entonces, ¿se puede sanar una persona orando? No es religiosidad, es Biblia. Sí. Y esto lo vamos a ver en muchas partes. La legalidad de Jesús para sanar. Isaías 53 del 3 al 5. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como se escondió de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Fíjense, cuando algo está pago, no hay que volver a pagar. ¿Y qué está pago en esta palabra de Isaías? ¿Qué fue lo que Jesús recibió en la cruz? Todas las enfermedades físicas, espirituales, emocionales. Porque dice menosprecio, esto no es algo físico, esto es algo emocional. Él fue menospreciado, desestimado, quebrantado, adolorido, azotado, herido, abatido. Hay cosas aquí físicas, cosas emocionales, cosas espirituales, porque dice, la rebelión, pecado, fue sobre él, el castigo fue sobre él, por eso lo importante de escuchar la palabra del Cordero, porque todo esto fue por la sangre que se derramó, todo esto fue pago, estas son las facturas. O sea, el diablo no me puede cobrar rebelión, menosprecio, no tengo por qué sufrir eso. Y no es no. Tengo que pararme en la palabra de Dios, creer. No, pero es que el médico dijo que esta enfermedad no se cura, pero es que esto sí, pero es que esto... No, porque eso es una factura pagada. Y cuando tú oras, tú le dices al Señor, tú dices en tu palabra que esto fue pagado en la cruz. Y me niego, me resisto a tener esto encima, a llevar este dolor, esta depresión, esta enfermedad mental, esta tristeza, este cáncer, esta sordera. Lo que sea que tenga, porque les voy a decir algo, todos los pacientes que existen, las enfermedades, todas están en la Biblia. Job, por ejemplo, se lo comentaba alguien en estos días, fue un paciente renal. Un paciente renal, ¿por qué? Porque él dice, los 2 riñones me han sido trillados y qué sabor va a haber en la clara del huevo sin sal. Todos los que han vivido algo renal, mi mamá pues fue trasplantada de riñón y por esto lo descubrí en la palabra, ella no podía comer sal. Y no podía comer lo amarillo del huevo, solamente la clara. Y Job se está quejando y dice, ¿qué sabor va a haber en una clara sin sal? Y ahí yo dije, Job es un paciente renal. Entonces, todo lo que hay en cualquier cuerpo humano está en la escritura. Y la escritura tiene la forma de salir de ahí. Lo que pasa es que ahora mismo tenemos que explicar toda la teoría general y no podemos ir a la específica. Pero si usted tiene alguna enfermedad, tiene que saber que eso está en la escritura. Porque se enferman los huesos, porque se enferman los oídos, porque se enferma la nariz, porque se enferma un pie, porque se enferma una rodilla, porque se enferma lo que sea. Está en la palabra de Dios, el corazón, todos los órganos. Recuerden que la palabra de Dios es el manual de operaciones, el manual de instrucciones del fabricante. Salmo 103:3 dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias.
Fíjense que, como decíamos más adelante, el tema del pecado es un tema de desobediencia y el tema de la enfermedad y del pecado es un tema de desobediencia. Entonces, ¿por qué el Señor dice que Él perdona el pecado en relación a la sanidad? Perdón, que Él perdona el pecado sí en relación a la enfermedad. Igual a la sanidad, ¿por qué? Porque estoy enfermo, porque transgredí la norma, porque transgredí la ley, y el Señor en vez de decirte, toma esta pastilla, te dice, yo te perdono. Por eso dice el Salmo, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana tu dolencia. El perdón está ligado a la sanidad. Vamos a ver aquí en este ejemplo, Marcos 2, del 9 al 10, que es más fácil, porque los fariseos veían que el Señor había levantado un paralítico. Y los fariseos todo lo cuestionaban porque ellos no tienen poder. Ellos son unos religiosos, unos legalistas, una persona que se conoce la Biblia, pero no tiene una manifestación en su vida de nada de esto. Y ellos estaban molestos porque Jesús había hecho su sanidad de una manera muy particular y miren lo que les dice a ellos. Jesús no lo palpó, no lo tocó, simplemente miren lo que dice la Escritura. ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda, pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. Jesús está haciendo una analogía. Él les dice, ¿qué quieres que diga? ¿Que lo sano porque le arreglé las piernas, porque era paralítico? ¿O quieres que diga que le perdoné el pecado y por eso es que puede tomar el lecho e irse? La sanidad es una cuestión de perdón, porque Él es el que pagó. Y como Él es el que pagó, Él es el único que tiene la autoridad y la legalidad, el único digno de decir, yo te voy a extender lo que yo hice en la cruz a ti, y a ti, y a ti, y a ti, y lo voy extendiendo a quien yo quiera. ¿Por qué? Porque son mis poderes, es mi poder. Por eso es que cuando la mujer del flujo de sangre lo tocó, él dice, ¿quién me tocó? Porque sentí que poder salió de mí, porque es el poder de Jesús para sanar, y es un poder que Él se ganó en la cruz. Entonces solo Él puede sanar. Amén. Ezequiel 47:9 dice, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado ahí en las aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entre en este río. Este capítulo de Ezequiel, me gustaría después desarrollarlo, se llama aguas salutíferas. Y el Señor dice, haciendo una alusión al Espíritu Santo, Él dice que va a haber una porción de agua que va a llegar a los tobillos, después a la rodilla, después a la cintura, a los lomos, que va a pasar por encima. Y Él está diciendo, el alma viviente que entrar en esta agua será sanada. ¿Por qué? Porque la sanidad del alma tiene que ver 100% con Dios. Y el alma me sana la mente, me sana la voluntad, me sana las emociones. No hay forma de sanar fuera de Dios. Porque a veces el médico te da un medicamento y ese medicamento tiene todos estos efectos colaterales. Entonces me dañó el riñón, me dañó el hígado, me dañó el páncreas, pero me sanó no, el dolor que tenía aquí. Pero la medicina de Dios es eficaz y no es así. Solo que a veces me cuesta creer en que orando me puedo sanar y pues prefiero creer en el especialista, que además la sabiduría y la ciencia se la dio el Señor, pero es porque no tengo capacidad para creer en que puedo sentarme con la Biblia, pedirle a Dios revelación de por qué estoy así, arrepentirme, orar y Él sanarme. Lo he visto muchas veces, incluyendo mi propia mamá. Jeremías 33:6 dice aquí, yo les traeré sanidad. ¿Quién? Yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Solo Dios puede hacer esto. Traer sanidad, medicina y curarte. La palabra de Dios es una medicina eficaz. Y hablaba con alguien en estos días y le decía que había un predicador que me gusta mucho y él fue como un soldado
en la enfermería británica, y él dice que viendo tantas cosas que pasaban, incluso un momento él estaba enfermo en estos lugares de combate árabes en África, él dice que él empezó a leer la Biblia y dijo, si la Biblia dice que la medicina, la palabra es medicina, y la ronda era que cada 3 veces al día pasaban por los enfermos y le daban un vasito con una pastilla, él dijo, yo me voy a tomar la palabra de Dios 3 veces al día. Y lo hizo de verdad y Dios lo sanó de una manera sobrenatural. Y le empezó a enseñar a los demás eso, al que lo quería recibir. Y sí, es una fe tremendamente poderosa que tú puedes activar. Tienes una enfermedad emocional, espiritual, en el cuerpo, toma la palabra de Dios. Con la misma fe y con la misma regularidad, cada 8 horas, cada 6. En mi momento profundo de proceso, yo recuerdo que yo hacía mi devocional y oraba y a veces estaba en ayuno, y cuando se pasaba el efecto, por decirlo de una manera, de la oración, me volvía a sentir mal, como que estaba en terapia intensiva. Y tenía que volver a conectarme a la adoración y volver a orar y volver a arrodillarme porque el efecto de lo que hice se había pasado. Y así, poco a poco, un día volteas y dices, ya no me duele nada. Y eran cosas que supuestamente no se curaban. Así tienes que creer en que Dios también lo va a hacer contigo. Salmo 107:20. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Una persona enferma está arruinada. ¿Por qué? Porque no puede trabajar, no puede producir. Si una persona emocionalmente no se puede parar de la cama, no quiere hablar con nadie o no tiene fuerza física para ir a un lugar o ir a otro, eventualmente va a estar en ruina. Una de las mayores cosas grandiosas que el Señor hace es darte salud. Por eso es que en el verso del deseo de Dios como Padre, cuando Él dice, mi deseo, primera de Juan, mi deseo es que tú tengas salud y seas prosperado en todo como prospera tu alma. Es que si no, mi alma no prospera, no voy a tener salud y no voy a poder prosperar en todo. O sea, hay una relación entre el dinero y la sanidad. Y el que no lo crea es porque nunca ha pasado por una enfermedad tremenda donde veas pasar por una terapia intensiva, los bienes que tengas, las pólizas de seguro, todo se acaba. Todo. Yo me acuerdo, a mi papá le dieron unos ACV y unas cosas una detrás de la otra, y todos mis hermanos tenían sus pólizas de seguro y vimos como cada una de ellas se fue acabando la cobertura. Y yo estaba en 5º año de bachillerato y me quité en el mostrador los zarcillos de oro que tenía puesto porque ya se había acabado la cobertura y los médicos decían que ya no se podía tener más ese paciente ahí. Y él estaba entubado en terapia intensiva. Y es una cosa, una relación tan tremenda que hay entre la salud y el dinero. Por eso es que el Señor dice no solamente en este salmo, envió su palabra, se puede sanar por la palabra de Dios. Ya hemos visto 3 ejemplos. Envió medicina, te llegó la medicina a tu casa, el frasco, la pastilla, dice, envió su palabra y lo sanó. ¿Y qué vino después de eso? Y los libró de su ruina. Una persona sana, una persona feliz, con gozo, motivada, es una persona productiva. Y si tenemos un problema de provisión, tenemos que saber que tenemos un problema en el alma, porque quiero que prosperes en todo como prospera tu alma. Trabaja en el alma, no vayas a todos los seminarios de cómo hacerte rico sin trabajar, hazte rico en 2 minutos, la píldora de la riqueza. No, trabaja en tu alma y vas a ser prosperado. Amén. Quiero que se graben ese salmo para siempre, Salmo 120. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Hoy en su momento profundo de oración, dígale al Señor, Señor, envía tu palabra a mi alma y sáname y líbrame de la ruina. Amén. Ya casi para terminar, el siervo del centurión, Lucas 7:7, dice, por lo cual ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano.
Miren el entendimiento de este hombre que estaba bajo autoridad, porque él le dice a Jesús, yo estoy bajo autoridad y también tengo gente a mi cargo. Un paréntesis, nadie que no se somete a la autoridad está listo para estar en autoridad, porque el centurión le dice a Jesús, yo estoy en autoridad y sé que si tú das la palabra, él va a sanar. Por eso tenía ese entendimiento. Pero él no dijo, ve hasta allá, tócalo, dale algo. No, envía la palabra. Entonces, otra vez envió su palabra y lo sanó. Ezequiel oró. Y la palabra entonces puede sanar. Si Jesús enviaba la palabra, él estaba convencido de que sería sano su siervo. Si la palabra me puede sanar, sí. Una palabra de Dios puede sanarte. Mateo 6, 8:16. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿Cómo lo hacía Jesús? Con la palabra. El Señor envía la palabra. Hoy Jesús posiblemente no se te va a parar físicamente al lado como lo hacía por Capernaum y todos estos pueblos donde él iba, pero él ya te dejó la palabra. Tú tienes que creerla, tú tienes que declararla, porque la palabra ya la tenemos. Acercarte al trono de la gracia, confiado, presentarle todas las transgresiones, todo lo malo, dejarlo en el trono, intercambiar en la cruz mi pecado por lo que Dios dijo que hizo y recibirlo y ser sano. Juan 5, del 4 al 6, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Y allí había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Quiero que vean que el verso dice cualquier enfermedad. No, que esta es incurable, que esta no, que para esta la ciencia no tiene respuesta. Cualquier enfermedad. No te preguntes cómo lo va a hacer Dios ni de qué manera. Solo quiero que sepas que Él dice cualquier enfermedad. Pero me llama la atención la pregunta de Jesús. ¿Quieres ser sano? ¿Por qué quieres ser? Porque depende de ti y de mí. Que yo no tenga argumentos de incredulidad contra la sanidad de Dios. El Señor no le preguntó, oye, ¿tienes GPS? ¿Tienes póliza de seguro? ¿Tienes cobertura médica? ¿Estás inscrito en algún plan de salud? No, porque ahora mismo en Colombia, para los que nos ven desde Estados Unidos y de otros lugares del mundo, pues en Colombia hay un problema grandísimo con la salud, con los medicamentos, con la EPS y con todo este sistema. Y entonces la gente ahora está atormentada por eso, porque la EPS no me va a cubrir, la EPS no me va a dejar en el aire. Se trata de Jesús. Él no le preguntó para sanarlo qué le cubría la póliza. Él era la póliza en la carne. La póliza era la carne, el verbo hecho carne, porque la póliza era la palabra y él era el verbo enfrente de él. Y le dijo, ¿quieres ser sano? Así que no tengas argumentos de lo que está pasando en el mundo, de lo que está pasando en tu ciudad, en tu país, de lo que está pasando en las EPS. No, porque el Señor no tiene nada que ver con eso. Como sea, Él lo va a hacer. Como sea. ¿Sí? Mi mamá casi se muere en Venezuela porque tenía 10 litros de líquido en el cuerpo y en Venezuela no se podía hacer ningún tratamiento por el caos que hay allá hospitalario y en todo el sistema de salud. Y ella me llama y me dice, me estoy muriendo, ¿me puedes ayudar? Así me llamó. Y yo le dije, voy a orar y ahora te llamo. Tenía $600 en mi cuenta de Estados Unidos. Y yo tranqué el teléfono y le pregunté al Señor, yo no conocía nada del sistema de salud colombiano, ni siquiera estaba afiliada a nada porque era la pandemia y yo había llegado hacía un mes y no sabía nada. Y le pregunté al Señor si me iba a respaldar en esto y él me dijo sí. Y mi mamá sabía, que cuando yo le decía que Dios me habló, ella sabía que era real porque ya habíamos hecho un trayecto muy largo en esto. Y yo la llamé y le dije, sí, Dios me dijo que me va a ayudar y también a ti. Y no importaba lo que yo tenía. Y resulta que ella viene de Venezuela
el amigo que la trae no me dice que la va a traer por la frontera porque estaba cerrado el espacio aéreo y el terrestre. Si él me dice eso, yo no acepto porque él sabe que por lo ilegal no voy a hacerlo, pero como me conocía, pues la trajo por ahí y la metió por el río. Yo no lo sabía. Cuando mi mamá llega al aeropuerto de Bogotá, tiene un taco así de barro en el zapato y yo le pregunté qué pasó. Ella ya llegó un momento donde se desmayó, vomitó, colapsó, o sea, ella aguantó hasta llegar aquí. Y al día siguiente, yo ese día, antes de que ella llegara, la había afiliado a una EPS aquí en Colombia, la había puesto como beneficiaria, me afilié ese día, porque no sabía que eso existía. Al día siguiente, el médico la metió en un quirófano para ponerle un catéter en la yugular, porque era algo de emergencia, de vida o muerte, pero lo más impresionante es que desde ese día yo le dije, doctor, usted puede revisar en el sistema si mi mamá ya tiene cobertura, y él se rió o sea, la afilié ayer a las 5 de la tarde, eran las 7 de la mañana del día siguiente. ¿Y quieren que les diga algo? Desde ese día, mi mamá tenía cobertura 100%. Le hicieron 4 cirugías en un mes. Y cuando se cumplió el mes, yo pagué 200.000 pesos de la mensualidad de la tesis. Y ya tenía ella 4 cirugías, 15 días hospitalizada en una suite aquí en Bogotá, en lo mejor de lo mejor, toda de mármol, con toda la vista bella, todo cubierto, medicamentos, anestesias generales, transfusión de sangre, todo. Hasta la misma EPS le puso un trasplante de riñón que la dejó vivir sin problemas, sin esclavitud, sin diálisis. Fuimos a Estados Unidos a pasear. O sea, ¿por qué les cuento todo esto? Porque Dios no le preguntó a este hombre si tenía cobertura, dinero, influencia. Él hace milagros hoy. O sea, un paciente que viene de otro país y lo atienden aquí. Y nunca en mi vida, Dios lo sabe, estuve llamando por una cita. Nunca estuve detrás de ningún médico ni nada. Jamás. Y Colombia le puso un riñón, un trasplante de un órgano. Pero en el tiempo que esperamos eso, tuvimos que trabajar con Job. ¿Se acuerdan de Job? Hemos hablado mucho de él. Era terco, era orgulloso, era religioso y todo eso tenía ella. Y tuvimos que ir quebrantando lo que estaba produciendo este daño físico para que el diablo le soltara la cintura, le soltara los riñones, porque tenía a Pitón ahí, a Leviatán ahí, y teníamos que destruir esa fortaleza hasta que ella cede, se arrepiente, pide perdón y el Señor pídeme lo que quieras, quiero pasear en Miami, bueno, vamos. Mientras que el médico había dicho esto es de por vida, son 12 horas de diálisis diaria, incluyendo los domingos, y ella estuvo solo ahí poco, y a los 3 meses, colombiana de trasplante, le puso un riñón, donde ella quedó perfecta. Por 2 años vivió bien, tanto que cantaba y glorificaba a Dios de la felicidad que tenía porque estaba completamente sana. Entonces, quiero que sepan que la pregunta de Jesús es, ¿quieres ser sano? Y si alguna persona nos está mirando y está enferma, o de los que estamos aquí, dice, me duele algo, me siento mal, el Señor no te pregunta si tienes cobertura, sino si tienes fe. ¿Quieres ser sano? La respuesta es sí. El Señor va a enviar la palabra y te va a sanar y te va a librar de la ruina que esa enfermedad te ha causado. Amén. Jesús, Lucas 7:21, y en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos y daba vista a los ciegos. Miren esto aquí, dice enfermedad, plaga y espíritus. ¿Por qué pasa esto? Por Faraón, por Egipto, por el pecado. Pero el Señor murió en la cruz. ¿Para qué? Para que tú y yo no estemos enfermos, no seamos despreciados, no tengamos dolor. Porque Job en un momento de verse en esa desidia, él dice, estoy despreciado ahora, después que era un hombre importante, después que tenía gente que me oía hablar, después que yo tenía todo, ahora soy un despreciado porque estaba enfermo. Y eso pasa. Y el diablo sabe lo que está haciendo. Porque te quita la salud, te quita la estima, te dejan la pobreza, la ruina, ¿sí? Pero el Señor iba, o sea, quiero que piensen en Jesús caminando por los pueblos. ¿Qué estaba haciendo? Sanando enfermedades, sanando de plagas, quitando espíritus malignos, dando vista a los ciegos. Ese Jesús es en el que nosotros creemos. Mateo 15:30.
Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, a ciegos, a mudos, a mancos y muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Amén. Terminamos con Apocalipsis 22:2. Dice, en medio de la calle de la ciudad, de un lado y del otro lado del río, recuerden las aguas salutíferas de Ezequiel, estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes un fruto y una hoja de árbol que era para la sanidad de las naciones. No se olviden que entre todas las cosas que Dios da, también hay sanidad. También hay sanidad para todas las naciones, para todos los que creen en Jesús hay sanidad. Lengua, nación, pueblos, todos tenemos acceso por medio del sacrificio de Jesús a la sanidad. De todas las sanidades, emocionales, mentales, físicas, espirituales. Todo lo que somos en Jesús es sano. El que entra en esas aguas salutíferas tiene sanidad. Y dice ahí, porque hoy no vamos a hablar de provisión, pero dice ahí, había muchos peces. ¿Sí? Y sepan algo, la provisión está ligada al alma. Olvídense de las predicaciones de multiplicación y de trae esto y haz aquello. No es así. Es el alma que tiene que sanar para poderse relacionar bien con todos. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque tú eres fiel y verdadero, porque tú no mientes, Señor. Te damos gracias porque tenemos el conocimiento de Jesús hoy como sanador, porque hoy sabemos que Jesucristo, entre todas sus bondades, murió en la cruz también para que fuéramos sanados. Señor, hoy yo te pido que todo aquel que tiene una enfermedad, un dolor, una dolencia, Señor, bien sea física, espiritual, Padre, hoy yo te pido que tú sanes tobillos, que tú sanes oídos, que tú sanes el alma afligida, quebrantada, que tú sanes ojos, Señor, que tú sanes el cuero cabelludo de alguien. Padre, yo te pido que tú quites la resequedad de las manos, de la planta de los pies. Señor, los ojos que no pueden cerrarse a causa de que no hay lubricación. Cada cosa, Señor, que las personas están poniendo, cada demanda que están poniendo en el altar, Señor, delante de ti. Hoy todos aquellos que oigan esta palabra, que traigan, Señor, psoriasis, enfermedades de la piel, cosas, Señor, que la boca de los médicos, Señor, limitada, ha dicho que no se pueden curar, cánceres en metástasis, Señor. Padre, hoy no solamente te pido que tú pongas órganos nuevos, trasplantes, Señor, órganos nuevos, sino también que hagas milagros, Señor, en el alma de cada persona que nos está escuchando. Señor, que está en ruina porque su alma está en ruina. Hoy yo te pido que sean levantados los portillos de esas almas, Señor. Que sean cubiertas de esa piedra, Señor, de ese castillo, de esa roca que tú pones alrededor de cada alma para darle fortaleza, para que Satanás no la pueda traspasar. Hoy te pedimos perdón, Señor, por poner nuestros órganos delante de Satanás, por permitirle a él que viniera, Señor, con su mensaje de mentira, de odio, de chisme, de murmuración, de queja, de fraude, de estafa, Señor. Hoy te pedimos que tú nos perdones y que tú laves, Señor, nuestros órganos físicos y espirituales. Y todo demonio, Señor, que está detrás de todas estas enfermedades sea hoy reprendido, atado y echado al abismo profundo en el nombre de Jesucristo. Porque en tu nombre, Señor, hay poder para echar fuera demonios, para sanar. Padre, hoy de manera espiritual, física y con fe, extiendo mis manos, Señor, porque tú dices, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Y toda persona que nos mira, Señor, hoy reciba sanidad. Enviamos tu palabra de sanidad, Señor, sobre cada alma, cada corazón, cada mente. Enfermedades mentales que supuestamente no tienen cura, Señor, trastornos. En el nombre de Jesucristo, hoy creemos que tú harás grandes cosas, Señor, y escucharemos tu gloria, tus milagros como antes, Señor, que dice que tu fama se extendía porque tú seguías haciendo milagros, Señor. Que más personas crean en ti y que las barreras de incredulidad sean quitadas, Señor.
En el nombre de Jesús te damos gracias por tu medicina, porque tú te entregaste en la cruz, Señor, para que ninguno esté enfermo. Y hoy nos sometemos a Dios, resistimos al diablo y a toda enfermedad y declaramos que tiene que huir en el nombre de Jesús. Amén y amén.